Juan B. y el cementerio real de la dinastía portuguesa. Antes de adentrarnos en este relato, que les revelará cómo una corona que lo tenía todo se vio impotente ante la muerte, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva, activen la campanita para que les avise de cada nuevo video y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Juan V de Portugal, 1689-1750, y su esposa, María Ana de Austria, 1683-1754, fueron los monarcas de un reino que, en el siglo XVIII, disfrutó de una era de inmensa riqueza gracias al oro del Brasil. El reinado de Juan V de Portugal fue conocido por su opulencia y sus grandes proyectos arquitectónicos y culturales. Un periodo de esplendor y poder para la Casa de Braganza. Sin embargo, detrás de esta fachada de magnificencia, la pareja real enfrentaba una tragedia personal y dinástica que ilustra perfectamente la fragilidad de la vida en esa época, la devastadora pérdida de varios hijos en su infancia. Esta es una historia sobre el dolor, la esperanza y la trágica realidad de una realeza que, a pesar de tenerlo todo, se vio impotente ante la muerte en su forma más inocente. El tema central es el brutal contraste entre la inmensa riqueza y poder de la monarquía portuguesa de Juan V de Portugal y la incapacidad de la pareja real para proteger a sus herederos de la alta mortalidad infantil. El gancho narrativo reside en la decadencia de la esperanza dinástica. Un apodrecimiento emocional y familiar que llenó los palacios con el luto y el silencio en lugar de con el sonido de los niños. Exploraremos cómo la tragedia de la pérdida infantil, un evento común para la gente de la época, adquiría una dimensión especialmente conmovedora en el contexto de una realeza que, a pesar de toda su pompa y poder, se veía obligada a enfrentar la muerte y el vacío en su forma más íntima y dolorosa. El conflicto principal es la lucha de Juan V de Portugal y María Ana de Austria contra la alta mortalidad infantil. Una batalla que no podían ganar y que ilustra la impotencia del poder absoluto frente a la enfermedad y el destino. La decadencia se manifestará a través de la ironía del esplendor. El reinado de Juan V de Portugal, financiado por el oro del Brasil, fue un periodo de gran opulencia, con proyectos como el Palacio de Mafra. Esta riqueza contrasta de forma brutal con la incapacidad de la monarquía para asegurar la supervivencia de sus hijos, un apodrecimiento de la esperanza dinástica. La corona portuguesa lo tenía todo, excepto el sonido de un bebé en el palacio. Esta imagen, que se convirtió en la dolorosa realidad de Juan V de Portugal y María Ana de Austria, es el clímax emocional de la narrativa. La pérdida de varios hijos en su infancia, a pesar de los avances médicos y la opulencia de la corte, llenó los salones del palacio con el luto y el silencio, un apodrecimiento emocional y familiar que ilustra la tragedia de una familia que tenía todo menos la alegría de la niñez. La pareja real vivía con la esperanza de un heredero que asegurara la dinastía, pero la muerte se cebaba con sus hijos, dejando un vacío que ninguna riqueza podía llenar. El peso del deber real se sumaba al dolor de cada pérdida. La constante presión para asegurar un heredero que continuara la dinastía de los Braganza era un tormento adicional para Juan V de Portugal y María Ana de Austria. Este apodrecimiento psicológico, que se manifestaba en una profunda melancolía y desesperación, afectaba a la pareja real y se sumaba a su ya insoportable dolor por la muerte de sus hijos. La pareja real se encontraba en una encrucijada, donde la esperanza de un heredero se veía constantemente frustrada por la cruda realidad de la alta mortalidad infantil,
un ciclo de dolor y desilusión que se extendía por años y que dejaba un nudo en la garganta. La alta mortalidad infantil de la época, que no perdonaba ni a los monarcas más poderosos, es el contexto histórico que contextualiza esta tragedia. La historia de Juan V de Portugal y María Ana de Austria se convierte en un recordatorio de una realidad brutal de la época. Sus pinturas a óleo, que los muestran en su majestuosidad y pompa, contrastan de forma dolorosa con la realidad de su dolor y su vacío, un apodrecimiento de su propia grandeza. Estas obras de arte que intentan capturar la dignidad y el poder de la pareja real no pueden transmitir el sufrimiento que se vivía tras las puertas del palacio. La historia de los Braganza es un testimonio de la impotencia del poder absoluto frente a la enfermedad y la muerte. Juan V de Portugal, el monarca más rico de su tiempo, no podía comprar la salud de sus hijos ni detener la implacable marcha de la muerte. Esta contradicción entre el esplendor de su reinado y la tragedia de su vida personal es el corazón de la narrativa. Las pinturas a óleo que lo muestran en todo su lujo y pompa son una fachada para la realidad de un rey que vivía con el miedo constante de perder a sus hijos, un apodrecimiento que se manifestaba en su alma y en la fragilidad de su dinastía. El dolor de la pérdida infantil, un evento común para la gente de la época, adquiría una dimensión especialmente conmovedora en el contexto de la realeza. Para Juan V de Portugal y María Ana de Austria, cada muerte no era solo una tragedia familiar, sino una crisis dinástica, un apodrecimiento de la esperanza por la sucesión. El sonido de los niños en el palacio se vio reemplazado por el luto y el silencio, un vacío que ningún tesoro de Brasil podía llenar. Esta historia es un recordatorio de que la muerte y la enfermedad no distinguen entre reyes y plebeyos, dejando un legado de apodrecimiento y resiliencia que nos hace reflexionar sobre la condición humana. El reinado de Juan V de Portugal en la primera mitad del siglo XVIII fue un periodo de inmensa opulencia, financiado por el torrente de oro que llegaba de las minas del Brasil. Esta riqueza sin precedentes permitió al monarca emprender grandes proyectos arquitectónicos y culturales que se convirtieron en el símbolo del poder y del esplendor de la Casa de Braganza. El Palacio de Mafra, un vasto complejo que incluía un palacio, una basílica y un convento, es el testimonio más grandioso de esta era de prosperidad, un monumento a la ambición y al gusto del rey. Sin embargo, toda esta magnificencia capturada en pinturas a óleo de la época no podía ocultar una realidad sombría y dolorosa en la vida íntima del monarca. La inmensa riqueza del reino, proveniente de las minas de Brasil, permitió a Juan V de Portugal patrocinar las artes, la ciencia y la arquitectura, transformando Portugal en una potencia cultural. Pero toda esta opulencia no podía comprar la salud de sus hijos ni detener la implacable marcha de la muerte. Las pinturas a óleo que muestran a Juan V de Portugal en su majestuosidad y pompa son una fachada para la realidad de un rey que vivía con el miedo constante de perder a sus hijos, un apodrecimiento que se manifestaba en su alma y en la fragilidad de su dinastía. Él, que gobernaba un imperio de vastas riquezas, no podía proteger su bien más preciado, sus hijos, un dilema que lo consumía. La alta mortalidad infantil de la época, que no perdonaba ni a los monarcas más poderosos, es el contexto histórico que contextualiza esta tragedia. La historia de Juan V de Portugal y María Ana de Austria se convierte en un recordatorio de una realidad brutal de la época. Sus pinturas a óleo, que los muestran en su majestuosidad y pompa, contrastan de forma dolorosa con la realidad de su dolor y su vacío, un apodrecimiento de su propia grandeza.
Estas obras de arte que intentan capturar la dignidad y el poder de la pareja real no pueden transmitir el sufrimiento que se vivía tras las puertas del palacio. El luto y el silencio llenaron los salones del palacio, un apodrecimiento emocional y familiar que ilustra la tragedia de una familia que tenía todo menos la alegría de la niñez. La pérdida de varios hijos en su infancia, a pesar de los avances médicos y la opulencia de la corte, se convirtió en una constante dolorosa para Juan V de Portugal y María Ana de Austria. La pareja real vivía con la esperanza de un heredero que asegurara la dinastía, pero la muerte se cebaba con sus hijos, dejando un vacío que ninguna riqueza podía llenar. La historia es un recordatorio de que la muerte y la enfermedad no distinguen entre reyes y plebeyos, dejando un legado de apodrecimiento y resiliencia. La constante presión para asegurar un heredero que continuara la dinastía de los Braganza era un tormento adicional para Juan V de Portugal y María Ana de Austria. Este apodrecimiento psicológico, que se manifestaba en una profunda melancolía y desesperación, afectaba a la pareja real y se sumaba a su ya insoportable dolor por la muerte de sus hijos. La pareja real se encontraba en una encrucijada, donde la esperanza de un heredero se veía constantemente frustrada por la cruda realidad de la alta mortalidad infantil, un ciclo de dolor y desilusión que se extendía por años y que dejaba un nudo en la garganta. La figura de Juan V de Portugal, el monarca más rico de su tiempo, no podía comprar la salud de sus hijos ni detener la implacable marcha de la muerte. Esta contradicción entre el esplendor de su reinado y la tragedia de su vida personal es el corazón de la narrativa. Las pinturas a óleo que lo muestran en todo su lujo y pompa son una fachada para la realidad de un rey que vivía con el miedo constante de perder a sus hijos, un apodrecimiento que se manifestaba en su alma y en la fragilidad de su dinastía. Él, que gobernaba un imperio de vastas riquezas, no podía proteger su bien más preciado, sus hijos, un dilema que lo consumía. El dolor de la pérdida infantil, un evento común para la gente de la época, adquiría una dimensión especialmente conmovedora en el contexto de la realeza. Para Juan V de Portugal y María Ana de Austria, cada muerte no era solo una tragedia familiar, sino una crisis dinástica, un apodrecimiento de la esperanza por la sucesión. El sonido de los niños en el palacio se vio reemplazado por el luto y el silencio, un vacío que ningún tesoro de Brasil podía llenar. Esta historia es un recordatorio de que la muerte y la enfermedad no distinguen entre reyes y plebeyos, dejando un legado de apodrecimiento y resiliencia que nos hace reflexionar sobre la condición humana. La corona portuguesa lo tenía todo, excepto el sonido de un bebé en el palacio. Esta imagen, que se convirtió en la dolorosa realidad de Juan V de Portugal y María Ana de Austria, es el clímax emocional de la narrativa. La pérdida de varios hijos en su infancia, a pesar de los avances médicos y la opulencia de la corte, llenó los salones del palacio con el luto y el silencio, un apodrecimiento emocional y familiar que ilustra la tragedia de una familia que tenía todo menos la alegría de la niñez. El peso del deber real se sumaba al dolor de cada pérdida. La constante presión para asegurar un heredero que continuara la dinastía de los Braganza era un tormento adicional para Juan V de Portugal y María Ana de Austria. Este apodrecimiento psicológico, que se manifestaba en una profunda melancolía y desesperación, afectaba a la pareja real y se sumaba a su ya insoportable dolor por la muerte de sus hijos. La pareja real se encontraba en una encrucijada,
donde la esperanza de un heredero se veía constantemente frustrada por la cruda realidad de la alta mortalidad infantil. Un ciclo de dolor y desilusión que se extendía por años y que dejaba un nudo en la garganta. La historia de los Braganza es un testimonio de la impotencia del poder absoluto frente a la enfermedad y la muerte. Juan V de Portugal, el monarca más rico de su tiempo, no podía comprar la salud de sus hijos ni detener la implacable marcha de la muerte. Esta contradicción entre el esplendor de su reinado y la tragedia de su vida personal es el corazón de la narrativa. Las pinturas a óleo que lo muestran en todo su lujo y pompa son una fachada para la realidad de un rey que vivía con el miedo constante de perder a sus hijos, un apodrecimiento que se manifestaba en su alma y en la fragilidad de su dinastía. El legado de la familia Braganza es una mezcla de heroísmo y tragedia. Fueron los que restauraron la independencia de Portugal y fundaron el Imperio de Brasil, pero a un costo personal altísimo. La locura de María I de Portugal, el confinamiento de Afonso VI de Portugal, el exilio de Juan VI de Portugal y del Brasil, y la muerte prematura de Pedro I del Brasil por tuberculosis, son solo algunos ejemplos del pudrimiento que acompañó su reinado. Estas historias nos recuerdan que, incluso para aquellos con sangre real, el destino puede ser bien cruel y la vida, un calvario de sufrimiento que ninguna corona puede aliviar. La historia de los Braganza es un testimonio de la impotencia del poder absoluto frente a la enfermedad y la muerte. Juan V de Portugal, el monarca más rico de su tiempo, no podía comprar la salud de sus hijos ni detener la implacable marcha de la muerte. Esta contradicción entre el esplendor de su reinado y la tragedia de su vida personal es el corazón de la narrativa. Las pinturas a óleo que lo muestran en todo su lujo y pompa son una fachada para la realidad de un rey que vivía con el miedo constante de perder a sus hijos, un apodrecimiento que se manifestaba en su alma y en la fragilidad de su dinastía.